¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para celebrar la palabra del Señor y lo que el Señor quiere regalarnos a cada uno de nosotros durante esta oportunidad. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que está en los cielos por tenernos con vida, por poder levantarnos, ver, respirar, escuchar, ver la naturaleza de Dios y ser bendecidos por el Señor. Amén. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy importante. Ya saben que somos Guillermo y Jackie Jokic para servirles. Y siempre saludamos a todos los que nos permiten estar en su hogar, en su presencia. Estamos muy honrados de saber que nos ven cada viernes, que es nuestra cita de bendición con el Señor. Hoy tenemos un tema muy importantísimo que tiene que ver sobre la murmura y el chisme. ¿De qué estaremos llenos aquellos que alguna vez murmuraron, alguna vez chismeamos? Mire, yo no me puedo hacer la que jamás en la vida. Más de una vez me ha de haber pasado, pero ahora le puedo decir que tengo una intención en mi corazón y vamos a ver Santiago 3:2-5, pastor. Bien, y la palabra del Señor dice así de la siguiente manera. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Como mencionó mi esposa anteriormente al iniciar este programa, por ahí vemos nosotros que hay cristiano que chismea, que murmura, y la pregunta que nos hacemos, ¿de qué estará llena su mente para que pueda expresar esos sentimientos a través de su boca? La boca tiene un poder, como lo acabamos de ver. Así es que vamos a ir viendo poco a poco lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Mire, por esta situación podemos perder oportunidades, podemos perder familias, negocios, podemos inclusive contristar nuestro maravilloso Espíritu Santo, porque cuando nosotros hablamos de más, cuando hablamos mentiras, porque voy a decirle, los chismes revelan secretos, divulgan por orgullo aquella información que puede ser hasta privada y vergonzosa, que alguien llegó donde usted y le dijo con un deseo de buscar un apoyo, de saber que usted es una persona creyente y que por eso mismo puede guardar una situación así, inclusive puede orar. Pero cuando nos damos cuenta, es algo bastante penoso ver que existe esta plaga en estos días en la iglesia. No le voy a decir en el mundo en general, eso ya es sabido. Usted ve las redes sociales, los medios de comunicación, dicen una cosa como dicen otra cosa, critican, insultan de todo. Y lamentablemente la gente que los escucha o que los escuchamos podemos llegar a ser seducidos por semejante información que puede ser aún privada, que puede ser aún una palabra aumentada, exagerada, y caemos en el daño que provoca el chisme. Ahora vamos a ver qué es la murmuración. Es una expresión, por supuesto, pero viene desde el corazón, así como el chisme. Viene con el deseo de destruir a la persona. Se inventa
disminuye sus cualidades, pero exalta las debilidades. Usualmente nace de la envidia y quiere eliminar a esta persona porque no tiene las mismas capacidades que la otra, aquella que está murmurando. Y murmurando es entre dientes. Hay alguien que a mí me encanta recordar y es Miriam o María, justamente con Aarón. Cuando vieron que Moisés tenía una autoridad muy poderosa y que Dios hablaba por él, viene Miriam o María y resulta que dice, ¿acaso nosotros no somos también capaces de ser como Moisés? Y ahí le vino un castigo directo de parte de Dios, porque el nivel de Moisés era muy alto delante del Señor. Es decir, que estaba murmurando con un siervo consagrado que busca al Señor y que le sirve de corazón. Mire, de inmediato, y ella quedó leprosa. Luego Moisés, en su misericordia, en su familiaridad, pide a Dios que la perdone, pero ella tenía que estar fuera del campamento por un tiempo necesario. Ahora, nosotros no queremos semejante situación, pero quita el que murmura, y murmura es hablar entre dientes, y es decir que estás enfrente de la persona, pero haces como, verásle bien con qué ropa anda, verásle con qué zapato, verásle, y como que no mueve la boca. Es decir, que hay una acción teatral. ¿Por qué? Porque todo es ficticio sobre su fidelidad. Y la última que le quiero comentar es una calumnia, es imputar, condenar a una persona de un delito. Busca dañar, deshonrar su reputación. No, si tú sabías que aquel era divorciado y como sabías que eres divorciado, es incapaz, no tiene la capacidad, está ya alejado de la gracia de Dios, mucho menos para poder ministrar. Usted no sabe las situaciones por las cuales tal o cual persona tuvo un divorcio. Hay muchos conceptos en la Biblia. Dice, si la otra persona estuvo en adulterio, si la otra persona quiso divorciarse, ¿qué puede hacer el creyente? No pierde por eso la unción de Dios. Sin embargo, cuando también se percibe una calumnia, es penado en nuestros países. ¿Qué quiere decir? Que puede ir hasta la cárcel. Eso no es para los hijos de Dios, pastor. Ahora bien, nosotros tenemos que tener una boca y un lenguaje que edifique, no un lenguaje que destruya. Y yo sé que no es tan fácil. Como dicen por ahí, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Entonces, las palabras, perdón, muestran lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Y hay quienes cantan el domingo en la iglesia, ¿verdad? Pero maldicen el lunes, o se emborrachan, o andan en otras cosas que no son las cosas que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Así es que por nuestras palabras nosotros vamos a ser justificados, pero por las mismas palabras nosotros podemos llegar a ser condenados. ¿Sabía usted? Ahora bien, yo quisiera entrar a una porción de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor busca personas que el fuego toque sus labios. ¿Nos acordamos de Rispa? Sí, carbón encendido. Bueno, algo así es lo que a mí me gustaría que nosotros fuéramos. La iglesia debe de entender, cuando hablo de la iglesia, o sea, los que asistimos a las iglesias, que existe un poder en las palabras. Y hay un libro por ahí que recuerdo que mi esposa tenía, que se llama Lo que dices, recibes, ¿verdad? Por las palabras, fíjese bien, aquí tengo en mis notas, Jesús sanó enfermos. Jesús perdonó pecados. O sea que nuestras palabras tienen que llegar a producir
vidas. Hay personas que estamos acostumbrados a escuchar la crítica, estamos acostumbrados al enojo, pero hay que convertirnos en bocas de bendición, porque de la boca incluso salen hasta los homicidios. Fíjense lo que nos dice Mateo 15 del 18 al 20. Por aquí quiero ver Mateo 15. Rapidito. Mateo 17 tengo aquí. Mateo 15 del 18 al 20. Dice de así: pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Ahí está haciendo el Señor una alegoría, la cual tenemos que entender, porque es clarísimo lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora bien, vámonos para Isaías 7, por aquí. ¿Perdón? Del 6 del 7. Sí, y dice aquí: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Mire qué hermoso es esto. Isaías quiere decir: el Señor es mi salvación, y es en la manera en la que Él, para iniciar su ministerio, necesitaba ser entrenado. Porque no sale de una misma fuente palabras de amargura, de queja, de críticas, de enojo, de maledicencia, porque usualmente cuando alguien está así, no está hablando de parte ni de Dios, no está lleno de la bondad del Señor, mucho menos de los frutos del Espíritu Santo. Pero si usted ve que básicamente Isaías inicia con este proceso de limpieza de su boca, el Señor está hablando: tu culpa. Eres libre de la culpa. Porque con anterioridad vemos que todo el pueblo de Israel estaba así. No solo él. Todo el pueblo de Israel estaba así. Pero nosotros somos siervos escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque en esta generación se está viendo en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, que fácil hablamos de cualquier cosa. No tenemos limitación en que estoy hablando del pastor, de la pastora, me cae mal esa prédica, me cae mal esa evaluación que está haciendo el pastor, el creyente no sabe nada. Lo mismo puede ser la mujer, lo mismo del esposo, que el esposo, uy, si tú ya sabes cómo es tu papá, que exagera, igual la esposa, igual el esposo a la esposa. Y entonces los hijos solo están aprendiendo iniquidades del pecado que hemos recibido de nuestros ancestros. O sea que esto se aprende en la vieja criatura y lo venimos trayendo. Esto es como que heredamos una facilidad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de esa ley. Pero tú y yo tenemos que estar. ¿Quién es la ley del Espíritu de Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo. Entonces, del Espíritu Santo, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo?
su palabra bendita, su palabra santa y oportuna, su palabra que cambia los corazones, que sana, que transforma vidas, que también permite que aquel que está desesperado reciba fuerza y poder del Espíritu Santo. El Espíritu maravilloso no respalda ni buenos sentimientos ni buenas emociones. El Espíritu Santo favorece la búsqueda de santidad del creyente. Y asimismo, nosotros tenemos que pedir, Señor, pon un carbón encendido. Sabemos que es espiritual. Nadie vaya a decir, voy a coger un carbón encendido de la parrilla que ahí están haciendo una barbacoa y ya me voy a poner. No. Acuérdense que esto es espiritual. Amén. Por lo tanto, nosotros no vamos a apagar la fuerza del Espíritu Santo, porque la boca se vuelve sucia. No, yo sí me lavé la boca, pero resulta que hay como gusanos ahí, ¿verdad? Cuando estamos chismeando, aunque sea verdad, lo que estás diciendo es un chisme. Y lo que es chisme es obra de Satanás en tu corazón. Hay que exagerar, así es. Lo que no es de Dios, ¿de quién es? Del enemigo. Entonces, a veces andamos por la vida cargando una culpa. ¿Pero por qué? Si ya tenemos la sangre de Cristo, ya hemos sido perdonados. Y usted va a ver aquellas personas que critican y juzgan todo, no sienten la coinonía con Dios, no sienten esa transformación, no están alentados a creer palabras de fe, palabras de pureza. Y le voy a decir algo muy importante. Si tú quieres y yo quiero autoridad, yo tengo que entrar en la bendición y no la maldición. Palabras que produzcan vida y poder y transformación. Pastor. Bien, yo quisiera leer algo que está en la palabra, pero antes quisiera decirle, hay personas que intentan controlar su forma de hablar, ¿verdad? Y lo logran hacer tal vez durante 2 días, 3 días o una semana quizás, pero vuelven nuevamente a caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Señor, ayúdame a controlar mi boca, porque proferimos insultos, ofensas o cualquier otra manifestación con nuestra boca. Ahora bien, Proverbios 4:23 nos habla y nos dice lo siguiente. Voy a leer del 23 al 25. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Nos está diciendo aquí que tenemos que abstenernos de decir mentiras. No, si era una mentirita blanca, ¿verdad? Pero a veces se convierte en mentirita rosada y después sale hasta colorada, ¿verdad? Y dice así, miren tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente a ti. Y aquí podemos expresarnos claramente porque habla de 2 cosas. Y fíjese cómo voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Vi pasar un vehículo que era blanco, ¿ok? Entonces voy y le cuento a mi esposa y le digo, fíjate que vi pasar un vehículo que era beige, ¿ya? Y después me encuentro con mi hija y le digo, fíjate que pasó un vehículo que era así como que gris, como tirando a blanco. Entonces, vemos nosotros la situación que acabamos de leer. Estamos hablando de los ojos, de lo que vimos con nuestros ojos, pero
dice claramente, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Ahí les doy un ejemplo de cuál es la falsedad de los labios, ¿verdad? Dije qué es lo que en realidad sucedió, qué es lo que usted está contando. Ya le puso flores, le puso hojas, le puso en un buen florero. De muchas formas puede usted manifestar lo que realmente ha sucedido. Hay que ver que nosotros no debemos de perder la sensibilidad espiritual. Amén. Porque si perdemos la sensibilidad espiritual, nos involucramos en una serie de engaños, en una serie de mentiras, en una serie de situaciones totalmente irreales que no existen, que están nada más inventando o afectando nuestra mente. Y para eso yo quisiera dirigirme a lo que es el Salmo 51. Voy a ver si lo encuentro rapidito. Salmo 51. Ay, ay, ay. Ay, yo te voy a ganar, ya sabes. Ya. Aquí andamos de nuevo. En la búsqueda. En la competencia. No, mi amor. 51 ha sido encontrado. El 10 y el 11 dice acá la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Fíjese que continúa así. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Mi esposa nos dio un ejemplo al principio, y era de la Miriam. De la Miriam estaba con la chismografía en su boca, porque estaba chismografiando, ¿verdad? Del guía, ¿verdad? Que estaba murmurando, digámoslo de esta manera mejor, ¿verdad? A mí me gusta la palabra chismografiando, ¿verdad? Entonces estaba murmurando de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Moisés viene y le pide a Dios que la perdone. Y Dios definitivamente la perdona, pero hay una condición. La hace apartarse del redil, la hace apartarse del rebaño, la hace apartarse del pueblo israelita y pasar un tiempo, no me acuerdo en este momento cuánto, porque creo que 7 días. 7 días fueron, bueno. Y entonces, lógicamente, imagínense, apartados de Dios, nada somos. Apartados de Dios no llegamos a nada. Fíjese que la palabra del Señor nos habla aquí en Números 12. y ya lo vamos a encontrar. Y aquí vamos a ver una cuestión bastante clara, porque mire, o sea, la murmuración se justifica, le voy a decir, se justifica cuando creemos que tenemos la razón, cuando nos sentimos superiores al que está a la cabeza o inclusive el que está de tu compañero, pero demuestra cosas buenas y que te sientes comparado. No sé si tal vez, amor, puedes leer. A ver, Números 12:1. Dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado Moisés, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras.
Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Tremendo. Mire, me parece esta historia muy importante porque primero Moisés hablaba con nuestro Padre Celestial cara a cara. Qué hermoso. Boca a boca, les dice. Hermosísimo. Ahora, lo siguiente es que usted no sé si se fijó. Cuando pecó Adán y Eva, los dos fueron destituidos de la presencia del Señor y los sacaron del paraíso. ¿Ok? Para siempre. Aquí vemos que es solo Miriam. Y no es que Aarón no tenía un gran ministerio, pero María tocaba los tamboriles, tocaba la pandereta. Había una línea muy grande, es decir, todas las mujeres de Israel le seguían. Y por eso es tan importante esta manera de corregir de Dios a ella. La apartaron porque quedó leprosa, como dice la palabra de Dios, y esto es que se queda toda blanca, con manchas blancas. Yo desconozco cómo es el desarrollo ya cuando las personas que tienen esa enfermedad se les caen los deditos, se les cae la nariz, etcétera, etcétera. Pero la mujer perdió la unción. ¿Y qué es la unción? La presencia del Señor, el respaldo divino. Ya no era con que, ya no tenía autoridad. Entonces ya no era con que María decía: mujeres, vamos a cantar. Nada, se acabó todo eso. Aarón pidió intercesión de Moisés, y eso es lo que valida que él se haya arrepentido. María no. María estaba calladita y por ahí, pensando que es solamente una manchita blanquita, un poquito, quizás un poquito de un polvito de por aquí, por allá, nadie me ve. Pero Dios lo hizo evidente, porque lo que ella debe haber dicho no solo lo escuchó Aarón, debe haber sido las demás mujeres. Ahora bien, perder la presencia del Señor es como dejar de respirar, mis queridos amigos, hermanos preciosos y hermanitas amorosas. Porque el respirar viene del Espíritu Santo. Él es el soplo de vida. Él es el que se mueve aun cuando las aguas están turbulentas y dañadas. Y estoy hablando de
hogares. Estoy hablando de situaciones. Usted puede ver que Génesis lo habla clarito. Las aguas de la tierra estaban todas turbadas, pero el Espíritu Santo se movía sobre esas aguas. Y esa es la intervención divina. Guarda tu corazón, porque asimismo lo que había en el corazón de esa mujer se evidenció. Yo no hablo de jerarquías, Hablo de respeto y consideración. No podían dañar la reputación de Moisés. No lo podían tomar como cualquier cosa, pero cuando alguien habla así, a mí me da pena, porque muchas veces las personas creen que solo dañan a los que lo oyen. Mire, dañan a la persona, ¿sí? Dañan a los que están alrededor, pero también dañan al redil porque es una ministración espiritual y el enemigo viene y todos después andan leprosos, sin la presencia del Señor. Y lastimosamente una familia, una casa, hasta un negocio con ese mal no prospera. Los líderes tenemos que estar alertas para poder quebrantar esa mentira, no atacar a la persona, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchos dicen que ahora está así. Hablan del presidente, de quien esté en un nivel superior, y hablan con tal solvencia y con tal credibilidad que no sirve para nada, que exista explicaciones, que exista maneras de hacer creer la verdad, porque el corazón está tan endurecido, tan entenebrecido, que muchos siguen hablando, sembrando para los que vienen, que son sus generaciones, ese espíritu rebelde perverso. Pastor. Aquí hay una cosa que dijo mi esposa y la voy a resumir de la siguiente manera. No hay que perder la sensibilidad espiritual. Y esa sensibilidad espiritual solo la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos y tenemos claro lo que el rey David le pidió al Señor. El rey David le pidió: Señor, cambia mi alma. Cambia mi alma. Por aquí lo tenía anotado. Sí, David clamó por un corazón nuevo. Así se expresa lo que está en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Clamó por un corazón nuevo. Ahora bien, quisiera compartir con ustedes lo que está en Proverbios 18:2. Y por eso es que yo estaba hablando de no perder la sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque el necio, dice la palabra del Señor en Proverbios 18:2, no toma placer en el entendimiento. El necio no toma placer en el entendimiento. Si sigue con su misma necedad, sigue con su misma manera de expresarse, con su vocabulario soez, con su vocabulario grosero, ofendiendo a las personas, probablemente hasta ofendiendo hasta los hijos. Fíjese que a mí me sorprende, porque yo he conocido personas que oran, personas que ayunan, personas que cantan, pero siguen con su vocabulario pesado, ¿verdad? Y cuando yo digo vocabulario pesado, usted me ha de entender lo que yo quiero decir. El Señor quiere transformar lo que somos, y por eso estamos estudiando esta porción de la palabra, ¿verdad? Esta parte que se refiere a bueno, digámoslo así, el poder de una boca limpia, el poder de una manera de expresarnos que sea realmente purificado por el Señor. Así sigue aquí en el Proverbio 18:2, dice: sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Hay personas que que solo tienen amargura en su corazón. Y por eso dicen y desdicen y se dejan ir con una forma de hablar que realmente a veces hasta ofende
los oídos. Fíjense que yo aprendí a apartarme de aquellas personas que están con un vocabulario soez, de un vocabulario que le salen sapos y culebras de la boca. Y usted se ha de haber encontrado también con la misma clase de personas. Y de esas personas yo me pongo a pensar qué es lo que pasará en los hogares con este tipo de padres o de madres que se expresan de esta manera. También he conocido parejas que se tratan entre ellos de una manera que me da en qué pensar. Terrible, 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 terrible. Hasta me ofendía a mí. Fíjese que aquí vemos que personas, matrimonios, hijos, parientes, nietos, destruidos por las palabras, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice aquí Lucas 4:31, 32, voy a comenzar. Bueno, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, o sea, era con autoridad, que lo estaba él diciendo aquí claramente. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, que tenemos contigo, Jesús Nazareno. ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén. Mire, aquí estamos viendo el respaldo de Dios a la autoridad. Si bien es cierto, nosotros también tenemos que entender por qué se activa. Porque el enemigo llena las vidas de las personas que no están en la búsqueda del Señor de problemas, de conflictos, de situaciones que le permiten seguir con esa manera vana de vivir de sus padres, ¿no? Entonces dice, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque en el momento de la crisis, del problema, en el momento en que hay un conflicto, las derrotas, no hay dinero, hay enfermedades, te están presionando de un lado, de otro lado, se ve la abundancia de tu corazón. Pero también si antes o actualmente respondes a las actividades de la carne, del enojo, de la maldad, eso, tu lengua empieza a lanzar esas semillas de maldad a tu alrededor. Pero vemos aquí un Jesús de Nazaret que hasta los demonios están ahí activados para obedecer al Santo de Israel. Y le hablan a gran voz y ellos querían darse de que todos eran bobos menos los demonios que sabían claramente quién era el que estaba ahí hablando. Déjanos, que tenemos contigo, Jesús Nazareno. ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo. Y Jesús le increpó diciendo: enmudece y sal de él. El demonio salió en medio de ellos. Ahora, como le dije, si eventualmente nos toca tomar autoridad en la casa, en los negocios, en los lugares que sean, usted tiene que hacerlo con un corazón limpio, un espíritu recto, como le pedía David, según lo que nos contaba mi esposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene el respaldo de Dios. Porque yo también, y le voy a contar un testimonio, hace muchos años, serán quizás unos 25 años, yo ayudaba en la creación de una escuelita en la zona por ahí por la costa, por Guayas, en Guayaquil. Y un día la persona que estaba en dirección me dice:
quisiera que nos colabores porque ayer nos estuvimos reuniendo para orar las mujeres y una persona se manifestó en la iglesia, empezó a moverse como una serpiente en el piso. ¿Me podrás ayudar para orar? La persona que estaba dirigente. Realmente yo, no le voy a decir, yo me espanté y dije, qué rara esa manifestación. Nunca había tenido una experiencia así. Pero me dice, vamos, acompáñame. Yo le dije, bueno, tal vez, Señor, si tú me pones ahí, aquí voy. Bueno, me llamó el rato que ya estaba la persona dirigente con esta oveja enfermita, ¿ya? Porque la oveja estaba bien enfermita y bien leprosita, ¿ya? Bueno, ahí habían ahí unas... la pastora, la líder, la dirigente de ese lugar, de que era una escuela, lo que haya usted pensado, manejaba bastante autoridad en el ambiente de responsabilidad, ¿ya? Sin embargo, esta persona que estaba endemoniada encuentra cerca de ella unas tazas que ella agarra el rato que yo entro y me veo. ¿Qué es lo que hace ella? Coge las 2 tazas y me lanza para que me ataquen a mí. Yo no le voy a mentir porque esta es la verdad, yo estoy delante del Señor. Me las tira a unos, ni siquiera 5 metros, cerquita. Pero me las quiere tirar. Pero en eso yo veo que las manos se le tuercen y no me logra tirar. Yo me sorprendí, le tengo que decir, porque vi que fue una intervención divina que me estaba guardando. Porque realmente si me llegaban esas tazas, me iban a hacer daño donde quiera que me llegaran. Bueno, muy bien. Al ver este tipo de comportamientos, la persona en autoridad va y llama al de mayor autoridad. Llega a la velocidad porque la señora ya estaba peor. Iba creciendo los niveles de agresión. Yo hasta el momento no decía nada, solo estaba ahí presente para pedir al Señor qué debo hacer o solamente aprender viendo. Bueno, ahí estaba. En eso la señora, la persona que dirigía la escuela, se va. No sé, no regresaba, no sé, pero estaba el mayor director de toda la área. Y yo veo con estos ojitos, que no le estoy mintiendo, que no sé por qué había en el lavaplatos del lugar, porque era como una oficina que tenía implementos como para que la gente se sirva, etcétera, etcétera. Entonces veo que levanta un cuchillo, mis hermanos. No le estoy mintiendo. Y le perseguía al de mayor autoridad. Esta persona corría, no, ni hubo chance de ver si corría o no corría. Solo veía que se asustó, se echó para atrás. Y de adentro de mi alma salió la palabra con este dedito. En el nombre de Jesús yo desato esa mano de la persona endemoniada. La persona endemoniada, ¡chum!, dejó caer el cuchillo. Pero después de eso trajeron como a 2 o 3 hermanos. Y cada uno que entraba hablaba el demonio a través de esta persona. Y les decía, pero vos qué haces aquí? Si vos X, Y, Z. Venía otro y tú, ¿qué autoridad? ¿Qué? Ándate de aquí, si yo cuento lo que tú eres. Y dice, gracias a Dios conmigo, porque Cristo vive. Me estaba entrenando, quiso hablarme, pero yo le dije, en el nombre de Jesús te cierro la boca. Y así, quería zafarse. Pero también vi una cosa, mis hermanos, que hay batallas que te corresponden y hay batallas que no te corresponden. Porque ya llevaban más de 1 hora y nadie tenía autoridad. Yo no me iba a meter porque no era mi área ni era mi caso.
Entonces, lo mismo le digo a usted. Hay cosas que le van a competir. Hay cosas que es dentro de su familia, dentro de su casa, porque tampoco Dios nos ha llamado a que nos contaminemos, porque la santidad también tiene que ver con la búsqueda de la sabiduría divina. Porque Dios nos da esa sabiduría, nos involucramos, porque no se puede hablar la verdad sin amor. Eso es insulto. O amor sin la verdad, porque eso ya es permisión y corrupción. Pero también, si no te compete hablar nada de eso, sálgase, apártese. En mi caso fue una gran lección que Dios me dio. Y le tengo que decir que por la bendita oportunidad que Dios me dio, luego me enteré que esta chica cristiana había sido nieta de bruja, pero era una perfecta bendición siempre la muchacha, porque llegó al Señor y todo. Pero un día X, Y, Z se había ido de farra alocada y quedó así. Leprosita. Ahora, en el nombre de Jesús, ¿cuáles son las palabras comunes que tú manejas en tu casa? Evalúe. ¿Dan la gloria al Señor? ¿Dan la oportunidad divina de que las personas tengan paz, tranquilidad? Aunque seamos imperfectos, hay maneras de hablarnos con amor y verdad, pero si solamente empezamos los insultos y las groserías, esa no es a la manera del Espíritu Santo, pastor. Mis queridas hermanas y hermanos, nosotros tenemos que promover una generación en nuestro hogar que no use su lengua para maldecir. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder y la que tiene autoridad, ¿sí? Porque acordémonos que el Señor, Dios, nuestro Dios, detuvo las aguas, detuvo el viento, sanó enfermos, dio consuelo a los afligidos. Bueno, tantísimas cosas que nuestro Dios ha podido hacer durante nuestras vidas, y lo vemos los ejemplos también en su palabra. Cuando nuestro corazón sea transformado, nuestra lengua también va a llegar a ser transformada. La autoridad espiritual no nace, oiga bien, no nace de los gritos. La autoridad espiritual no nace de los gritos. Si usted se involucra en una discusión, no comience con gritos. No nace tampoco de los excelentes micrófonos que puedan existir en alguna congregación, que no es el caso, pero hay que aprender. No nace tampoco de nuestra apariencia religiosa que querramos manifestar. Acordémonos que el Señor nos ha prestado su autoridad y debemos de respetarla. El tiempo nos está comiendo, pero sí queremos compartir con ustedes una porción de la palabra. Esto está en Colosenses 4:6, que dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia. Entendámoslo bien clarito. Sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Mire, cuando dice sazonada con sal, la sal en la palabra de Dios tiene que ver con purificación. Usted puede leerlo en Ezequiel 16:4. ¿Ok? Esa es la tarea. Usted revise bien. Cuando el pueblo de Israel no había sido purificado con la sal, usted revise. Ahí le dejo su tarea. Pero aquí nos habla sazonada con sal, es decir, que tenga sabor a vida. Imagínense que me sirven a mí una langosta carísima, pero no tiene sal. ¿Será que yo me voy a deleitar en comerme una langosta carísima? No sirve de nada. Y el que nosotros no tengamos esa gracia, ese amor, esa purificación, el evangelio tampoco va a servir de nada.
Puede que la gente chismee, murmure, calumnie, etc. Todo lo demás es cierto. Sin embargo, de toda obra mala nos librará el Señor. Puede que ya aquellos que murmuraron de nosotros e hicieron que las personas crean en esas mentiras, anden llenas de lepra. Sí. Y usted dice, ¿y cómo se da cuenta uno? No fluyen, no tienen palabra revelada, ¿no? No tienen la presencia del Señor. Como decía el pastor, grita. Quieren siempre autopromocionarse en toda plataforma. Quieren demostrar inclusive con dones, con frutos inventados y con apariencia. Pero muchos que no conocen estas verdades siguen a los que ya están leprosos. Yo le invito en el nombre de Jesús que podamos tener esta claridad de saber, sí, por sus frutos nos conoceráis. Lo primero que usted debe evaluar cuando una persona se acerca a usted para tener una relación es darse cuenta la fuente de las palabras que dice, qué habla, cómo se manifiesta, tiene burla en su vida. No se ponga de acuerdo con aquellos que están trayendo la culpa adentro. Pastor. Señor bendito, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor, que esta sea de gran bendición para aquellas personas que vean esta porción, este programa, que sean bendecidos desde la cabeza hasta sus pies, que todos los deseos de sus corazones sean cumplidos, que la paz del Señor y el entendimiento de nuestro Padre Celestial que está en los cielos sea para cada uno y cada una de ustedes. Para ir finalizando, vamos a ver Mateo 8, 9 y 10. Dice así, porque también yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice del reino, somos aquellos que hemos sido convocados a ser hijos del reino. Y por eso mismo, déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que en tu misericordia bendita venga un arrepentimiento genuino. Que cada uno de nosotros nos podamos ver en el espejo de Cristo para poder vencer el mal, para poder vencer la carne, para poder eliminar de nuestras vidas esa suciedad, esa boca sucia, esas palabras groseras de alto nivel, aquellas actividades de calumnias, de mentiras, de engaños, de chismes, de murmuraciones que creemos que tenemos un nivel capaz de determinar el comportamiento, de ser jueces de aquellos que aunque conociendo están bajo la autoridad de Dios. No le estoy hablando que vamos a socapar el pecado, de ninguna manera. Pero si usted ve algo que es pecado, entréguele al Señor. Que su fuente sea la oración, buscando la santidad de corazón. Que su fuente sea el agradarle al Señor. Que su fuente sea adorarle en espíritu y en verdad. Sí se puede, porque lo hace Él, el perfecto.
Este ha sido su programa, El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila, con Guillermo y Jackie Jokish. Dios les bendiga y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo medio. Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere.